Pude ir al Festival de Cannes porque ese guión quedó mención especial del jurado para los proyectos que seleccionaron para llevarlos al Marché du Film, que es un mercado de cine. Muchas veces entramos pensando, como somos el director, darle órdenes a todo el mundo. Una verdad de este medio, de esta industria, que son los no. La mayoría van a ser no. Si lo que va a vendernos es nuestro trabajo y no el título, pienso que es importante hacer cosas para tener un reel, para que salgas al campo una vez te gradúes. Bueno, jamás me quedaría solo haciendo lo que me dan en la universidad para aprender a hacer cortometrajes, películas, series, etc. Bueno, bienvenidos todos a este primer podcast con el invitado de esta ocasión, Edio Ravén, que nos va a acompañar para este estreno. La idea de este podcast, para que, todos los que nos van a ver a partir de ahora tengan un poquito de conocimiento. El principio es aportar. Es un podcast que busca ser educativo en el medio audiovisual, contar un poco de nuestras experiencias, sobre todo de los invitados, y dejar algo a esas futuras generaciones de audiovisualistas acá en Venezuela que quieren emprender, que quieren sacar un proyecto adelante. Poderles dejar algo nosotros de nuestra experiencia, desde nuestros aprendizajes y sumar y poner nuestro granito de arena en el medio audiovisual. Este es el objetivo con estos invitados que vamos a estar trayendo. Como digo, hoy Edio Ravén, un gran amigo desde la universidad y gran director que ahorita está en México haciendo algunos proyectos por allá. Entonces, me gustaría dar una intro de quién eres para que los que no te conocen sepan un poquito de ti. Primero que nada, que a veces es bueno recordar y ir hacia atrás, Edio estudiaba Derecho y decidió dejar la carrera por venirse a Caracas a estudiar Comunicación Social y perseguir el sueño de hacer dirección de cine. Ahí lo conozco y, durante su trayectoria ha realizado distintos proyectos audiovisuales, entre ellos varios cortometrajes, uno de ellos llamado Primer Amor, que tuve el placer de colaborar como asistente de dirección en ese proyecto, uno de los primeros proyectos que colaboramos juntos. Y ese cortometraje lo nombro específicamente Primer Amor, ya que le dio una beca con el Festival de FASUNY en la USC, la Universidad del Sur de California, una beca de verano donde aprendió muchísimo allá en Los Ángeles. Y luego realizó, entre otros proyectos como videoclips, documentales, que ha hecho todo un poco, realizó su ópera prima aquí en Venezuela, llamada Mi Novio Otaku, no sé si han oído de esa película, que una de las cosas a resaltar, aparte de que estrenó en cines tanto nacionales como en España, es que fue selección oficial del Festival de Fort Lauderdale. Siempre me cuesta decir esa palabra, pero Fort Lauderdale. No sé si algo más que agregar, pues bienvenido, Edio. Bueno, emocionado por ver qué te podemos aportar a partir de la experiencia que estos años hemos podido tener en la industria audiovisual. Buenísimo. Para explicarles el formato va a ser 10 preguntas y al final 10 preguntas flash. Es decir, Edio tiene que responder rápidamente. Ese va a ser el formato que vamos a tener en este podcast. Las preguntas van a variar según el invitado. Estas son específicamente para Edio. Entonces, vamos a empezar con la primera para entrar de una en materia, que es básicamente, ¿cómo descubriste que te apasionaba la producción audiovisual? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, esto es lo mío? Yo creo que hay que hacerle mucho caso a la intuición. Yo cuando estudiaba Derecho, como tú muy bien dijiste, trabajé en un bufete. Yo creo que eso es muy importante. No esperes a graduarte para trabajar, sobre todo en lo audiovisual, que ya tú y yo grabamos cortometrajes, videoclips y comerciales. Entonces, haciéndolo, pero en Derecho, me di cuenta que no era lo que me gustaba hacer. El tiempo me pasaba muy lento y no me gustaba. En cambio, ya cuando me puse a grabar mi primer cortometraje, incluso antes de estudiar comunicación, el tiempo me volaba. Eso es un gran indicador. Si sentimos que el tiempo nos vuela cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, es un buen indicador de que tenemos talento, de que nos gusta. Y eso fue, básicamente. Comparé el trabajar como abogado y el trabajar como productor y eran dos mundos muy distintos y por eso me di cuenta de que era la producción. Me parece muy buen consejo porque ambos empezamos incluso antes, empezamos a trabajar incluso antes de empezar la carrera de comunicación social. Yo antes de entrar en comunicación ya había hecho mis primeros proyectos estando en el colegio y eso de cierta manera nos pudo dar una ventaja a nivel de experiencia que cuando nos graduamos ya habíamos trabajado en el área audiovisual. Eso no quiere decir que
que a juro se tenga que hacer de esa manera. Hay gente que empieza con pasantías, bueno, ya más adelante en la carrera, pero evidentemente mientras antes empieces, eso te puede dar cierta ventaja. Es lo que siento. Otra preguntita que es muy común, que en realidad venimos hablando un poco de eso, es todas esas personas que quieren empezar en el medio y que no saben cómo, que es lo más típico. Tengo las ganas, me gusta el cine, quiero empezar, pero no sé cómo, no sé por dónde. ¿Qué les recomiendas? Yo pienso que hay que trabajar con lo que se tiene cuando vamos empezando. Total. Uno de las cosas que a mí me pasó, porque pueden pasar muchas cosas, uno puede encontrar una oportunidad por un lado o por otro, pero en mi caso me dispuse a escribir una historia muy costosa, que fue mi tesis, Músico por Accidente se llamaba. Era una especie de academia de música como Rebelde, la serie, y costaba mucho dinero, era mi ópera prima, y ¿quién iba a invertir tanto dinero en mí para empezar? Entonces pude ir al Festival de Cannes, porque ese guión fue mención especial del jurado para los proyectos que seleccionaron para llevarlos al Marché du Film, que es un mercado de cine. Y allí le tomé la palabra al director de Simón, Diego Vicentini. Diego me dice que él logró hacer su película, Simón. Se le abrieron muchas puertas en Estados Unidos, pero estando en Venezuela, yo creo que es inteligente usar lo que tienes, escribir en función de lo que tienes. Eso fue lo que él me dijo. Buscarse unos buenos actores y grabar tu corto o tu película, ¿no? Entonces, si estás ahorita en Venezuela, estudiando, en Caracas, en cualquier parte del país, te lanzo esa a ti también. Con lo que tengas, escribe algo lo mejor que puedas. Estudia de guionismo, los libros no cuestan nada. El manual del guionista de Sitfield, la anatomía de la historia de John Truby, el guión de Robert McKee cambia el juego, eso es un game changer. Estudia bastante, escribe algo en función de lo que tengas. Si tienes un Mustang a tu disposición para grabar un corto de terror, hazlo. Si tienes talento para algún género, como en el caso mío es el romance, escribe una historia con 2 buenos actores, una situación diferente, estudia, escribe lo mejor que puedas, grábalo y envíalo. Y si de verdad que tu situación estás hasta el tope de deudas, no tienes ni siquiera cómo enviarlo a festivales, porque eso es costoso, a través de Film Freeway, la página general, hasta ponerlo en YouTube, si es muy bueno, puede abrir puertas. Entonces, hay que empezar con lo que se tiene. Escribir en función de lo que tenemos, hacerlo lo mejor posible, y eso te abre puertas. Mi novio Otaku es un ejemplo. No fue la superproducción, no explotaron carros, no hubo disparos, no hubo efectos especiales absurdos, y gracias a esa película es que se me abrieron las puertas en México. Entonces creo que se trata de eso, de ese consejo que me compartió Diego, que es: trabaja con lo que tienes, haz lo mejor que puedas, búscate unos buenos actores y deja de, porque a veces lo hacemos, buscar obstáculos para hacer nuestra película. Lo postergamos y buscamos obstáculos que no nos dejan hacer nuestra producción. Sí, nosotros mismos en vez de buscar soluciones, más bien nos ponemos, no, es que no tengo esto, es que no tengo esto. Y aterrizándolo un poco para no tengo un helicóptero, no tengo $1 millón, no hace falta. Sí, quiero cerrar la Francisco Fajardo porque necesito una persecución. Es como que, no. Para complementarlo y aterrizarlo un poco a nivel de cortometrajes, eso era algo que yo hacía mucho cuando empecé, que yo aprovechaba para incentivar mi creatividad poniéndome como obstáculo a nivel de guión o como incitador creativo una situación que ya yo tenía en contra de por sí. Para poner un ejemplo, yo cuando empecé no tenía para grabar buen audio. Entonces, ¿qué dije? Voy a escribir un cortometraje que no necesite grabar audio directo, sino solo soundtrack tal, y de ahí salió una idea de mi primer cortometraje que se llama The Visit, que además, como éramos 2 personas, una de los objetivos era nada más puede haber un actor en cámara. Que tiene 500.000 views en YouTube, ¿no? Sí. Una grosería. Sí. Bueno, ahí está el ejemplo perfecto. Y así sucesivamente. O sea, siempre en mis cortometrajes yo me ponía una limitante. Mira, la limitante de esto es pocos actores, sonido, todo tiene que ser en una casa, todo tiene que ser con tal. Y eso también te genera ideas creativas. Pero lo importante era que no dejaba de hacer por tener estas limitaciones. Para Edio, como director,
¿Qué consideras que debes saber o conocer todo director de cine? El director no es nadie sin su equipo. Y yo creo que muchas veces entramos pensando que podemos, como somos el director, darle órdenes a todo el mundo sin escuchar antes a las personas. Yo creo que es entender que el cine es algo colaborativo, es un proceso colaborativo. Entonces, entre más rápido entiendas eso y busques ese equilibrio entre escuchar a tu equipo, experimentar con los cambios que ellos te dan, pero también tú tener tu visión y tener seguridad en el set, porque eso es importante. No podemos reflejar inseguridad en el set, pero tampoco podemos ser unos dictadores. Es encontrar ese equilibrio, porque no hacemos solos, necesitamos al que registre el sonido, al productor que esté pendiente detrás de lo que está la pantalla, de la cámara, perdón. Eso es importante, el productor. Necesitamos un productor que esté pendiente de lo que sucede detrás de la cámara, comida, permisos, seguridad, y el director va a estar pendiente de lo que está enfrente, actuaciones, luces, el mood de la escena. Entonces necesitamos un productor que sea nuestra mano derecha, necesitamos técnicos que hagan todo. Entonces necesitamos tener esa claridad de que el cine es un trabajo en equipo y que hay que considerar a los demás, no andar mandando a todo el mundo con ese quizá ego del director que dicen, ¿no? Sí, claro. Hay que tenerlo en línea. Esa creo que es la conclusión. Hay que saber tener eso en línea, y entre menos trabajo o experiencia tengamos en set, eso es más difícil. Entonces, si vas a hacer tu primer corto, antes de pisar el set, ten en cuenta eso. No llegues a dar órdenes. Llega a escuchar, a pensar si esa es la decisión correcta, aunque no venga de ti, y tomar una decisión final siempre luego de escuchar a los demás. Sí, eso siento que también uno lo va agarrando con la experiencia, porque cuando uno empiezas con tus amigos que de repente no tienen mucha experiencia, entonces te acostumbras a que tú tienes que hacer todo para que salga bien, pero cuando empiezas a trabajar de manera más profesional y te empiezas a juntar con colaboradores que son excelentes en su trabajo, empiezas a darte cuenta que, mira, en realidad si esto lo hace el productor, sale bien y sale hasta mejor que como yo lo estoy haciendo, incluso la dirección de foto, o sea, muchos ámbitos. Entonces es entender eso, que ya no es, mira, yo mando, yo sé más que tú. Al contrario, la idea es que tu equipo sepa más que tú en su área y te apoyes muchísimo en ellos y los escuches. Creo que ese es el punto que estás tocando y me parece clave en realidad. Sí, tenemos que confiar en las personas con las que estamos trabajando, porque nos va a tocar delegar en el set. Y si tú no confías en tu director de fotografía y no te gusta cómo queda su trabajo, vas a andar todo el tiempo dudando de él, y él lo va a sentir. Y no le va a gustar. Y entonces va a haber choque. Y el set no es un lugar para que hayan choques. No, para nada. Entonces, busca gente en la que confíes. ¿Te gusta cómo toma fotos? ¿Te gusta cómo graba? Trabaja con esa persona. Busca personas en las que tú puedas soltar, delegar, más que controlar. ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. ¿Cuál consideras que ha sido ese desafío más importante de tu carrera y cómo hiciste para superarlo? Ok. Tú estabas incluido, que fue cuando hice mi primer cortometraje antes de iniciar a la carrera, y estaba este festival, Faciuni Becas de DirecTV, y hay 3 etapas de selección. Todavía no entendía una verdad de este medio, de esta industria, que son los no. La mayoría van a ser no. Por eso es que te tiene que gustar. Si no te gusta, si el tiempo no se te pasa volando, si no haces esto porque te da una inmensa curiosidad, te vas a topar con muchísimos no. Yo no entendía eso, y la primera vez que envié un cortometraje a Faciuni Becas, que es este festival internacional de cortometrajes para toda Latinoamérica, que hacía DirecTV, no quedó en ninguna de las 3 fases, porque una es la nacional, la internacional y como la definitiva. Entonces no quedó en ninguna, ni siquiera entre los mejores de Venezuela, que elegían 6. Entonces, cuando eso sucedió, yo dije, bueno, yo no sirvo para esto. Incluso ya yo estaba aquí en Caracas. Y yo te lo dije, y tú me dijiste algo muy, muy cierto, que es que no hay que hacerlo por ganar. Hay que hacerlo porque nos gusta y buscar hacerlo lo mejor posible, recuerdo. Okay.
Sí, él no, Sí, yo no me acuerdo, no eso, recuerdo pero- eso. Ese no fui yo. Pero él me lo dice, tú me lo dijiste, entonces eso fue precisamente lo que hice luego. Luego lo hice con Primer Amor y fue totalmente distinto. Gané. Ganó el festival. Entonces yo creo que ese fue un momento importante, aprender a lidiar con ese no, a entender que no eres tú el del problema, que simplemente tienes que volverlo a intentar y que tú me dijiste que quizá no diga esto, pero en la perseverancia y en la constancia. No le dije que no dijera eso. Me dijo que Que no dijera, que no respondiera de manera genérica para aportarle a ustedes una respuesta, oye, con contenido. claro, Pero al final esas son las bases también. si esas son las bases, sí, sí. En ese momento no resultó. Ese fue uno de los momentos más difíciles. Pensé en volver a mi otra carrera porque la había dejado a la mitad. Wow. Y al final se trató de eso. Era un tema de que no es que no era bueno, era que tenía que volverlo a intentar y perseverar y hay mejoras a la vez. Entonces, ese fue uno de los momentos más complicados. Okay. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, cuando tienes un bloqueo creativo para salir de ahí? Hay una frase muy buena que dice Elisa Martínez. Ella es profesora de guionismo con estudios en Harvard, de la UCAP. Ella dice que la musa te encuentra escribiendo. La musa es esa entidad que te inspira y te ayuda a crear algo genial. Ella dice que la musa nos debe agarrar escribiendo. ¿Qué significa eso? Que nos debe encontrar trabajando. Entonces, yo no creo, o mi proceso no es esperar a que me llegue una buena idea para sentarme a escribir. Mi proceso es literalmente trabajar todos los días, sentarme a escribir todos los días y si tengo suerte, 2 de esos 5 o 6 días de la semana en los que me siento a trabajar, llega una muy buena idea. Y afortunadamente estaba escribiendo y lo plasmé en el guión. Entonces se trata de forzarte a trabajar aunque no estés inspirado, incluso aunque no estés motivado, y allí la inspiración llega. Es como un bucle. Yo he hablado de eso en algunos videos de mi canal. La motivación, también la inspiración, sí, a veces llegan, pero si no llegan, la acción genera motivación e inspiración. Y la motivación y la inspiración te mueven a accionar más. Y esas otras acciones generan aún más motivación y más inspiración. Entonces hay que sentarse a escribir. No hay de otra. Esa es la forma en la que salgo de los bloqueos creativos. Y funciona. Sí, para complementarlo, algo que yo hago es cuando te sientas y de verdad no te llega, no te está gustando lo que estás haciendo, yo sin duda hago una pausa, pero busco referencias. Sea música, sea otras películas, sean comerciales, sean videos en Instagram, pero busco referencias. Incluso yo tengo carpetas de referencias y en Nugget, y aquí revelo uno de los secretos de Nugget Films, nosotros tenemos un grupo donde solo mandamos las mejores referencias que conseguimos para tenerlas todos a la mano y cuando hacemos brainstorming o algo, acudir a esas referencias y potenciar nuestras ideas para justamente mejorarlas, porque en realidad hay una verdad que dice que todo está creado, al menos en una base, y todo viene de algún sitio. Es decir, todo lo que tú creas, así creas que es original, así creas que es completamente original tuyo, realmente de algún lado estás agarrando referencias y no te das cuenta. Y para mí las referencias es súper importante y me ayuda a salir de ahí. Hay algo que dijiste que resuena con algo que leí en el libro Big Magic de la autora de Eat, Pray and Love, una novela adaptada por Julia Roberts, muy famosa, que se hizo esta película muy famosa con Javier Bardem y Julia Roberts. Y en el libro dice, no apuntes a la originalidad, apunta a la autenticidad. Porque sí es cierto, Shakespeare en su vida tocó todas las historias posibles. Entonces, ya existieron, pero la gente ha seguido, los directores han seguido creando y escribiendo desde Shakespeare hasta el sol de hoy. Y la gente sigue consumiendo, porque la gente no busca una historia que nunca se haya contado. Lo que busca es la interpretación que tú le diste al escribirla. Entonces, cuando tú escribes una historia, por más de que ya se haya contado, chico conoce a chica, algún tipo de secuestro o de thriller, lo importante es el approach que tú le das, es cómo la haces tuya y eso la hace auténtica. Lo más importante es eso, es hacerla tuya, es atreverte a ser tú mismo sin buscar imitar. Y a pesar de que quizá no sea tan original, va a adquirir cierta originalidad solo por el hecho de que fuiste auténtico. Creo que va por allí. Totalmente.
Ahora, todos cuando empezamos cometemos ciertos errores de novato cuando empezamos en el medio. A todos esos que nos escuchan, ¿qué le aconsejarías como cosas que no se pueden hacer en un set? Tipo, prohibido. Wow. Yo hice muchas. Yo, siendo un pasante, me acerqué al director a decirle algo que pensaba que debía hacer con el talento. Por cierto, esto fue a Nuno Gómez en Compostela Films y no me llamaron más. Ok, el punto es que en un set tan serio como en ese, en cualquier set, hay jerarquías y deben respetarse. Y si tú eres un pasante, el director tiene mucho estrés, tiene muchas responsabilidades, no le hables al director. Tú haz el trabajo lo mejor que puedas hacerlo, no saques el celular, no te pongas a grabar cosas porque lo que suele haber en sets es confidencial. Entonces, si te ven grabando y eres un pasante, no te vistas que no vas a volver al set en la próxima. Busca aprender mucho, pero en los tiempos libres. Cuando en los almuerzos, en los breaks, busca hablar con los técnicos, con los directores de área, que son el director de arte, y así aprendes cualquier duda. Pero cuando se está en el set, eso es sagrado. Tiene que haber mucho respeto y se tiene que entender que eres un pasante y que no debes meterte en decisiones creativas tan profundas como las de los directores de área. Sí, para nada. Y está bien mostrar interés. Eso es súper importante porque si te ven que no tienes interés, que estás sentado, que no estás pendiente, no te llaman, pero hay que tener cuidado con el sobreinterés o querer demostrar demasiado, o querer interferir en una decisión y no. Terrible. Ahora, esta pregunta la redacté específicamente para hacértela a ti, porque en realidad yo siento, y se lo dije a mi equipo antes de este podcast, yo le he dicho como que siento que Edio es una persona muy diferente a la mayoría y por eso, y por su forma de trabajar, su ambición, su enfoque y muchas cosas buenas, siento que él ha logrado lo que ha logrado es gracias a eso. Porque si bien todo parte de un talento y eres una persona talentosa y que tienes mucho hambre por crecer, en realidad tú tienes cosas que no tiene todo el mundo. Entonces la pregunta básicamente es, ¿cuál consideras que es ese factor tuyo diferenciador que te ha hecho lograr lo que has logrado hoy en día? Como que ese elemento que te ha llevado al éxito que has tenido. En mi caso, y sobre todo porque el cine, como te dije, es una industria, es la industria del no. Hay mucho, lo intentas y no funciona. Yo me considero una persona muy espiritual y la fe ha sido lo que me ha permitido seguir adelante. Porque al final, ¿qué es la fe? Es creer en que algo más grande te ayuda a materializar eso de lo que aún no tienes pruebas, de lo que aún no puedes ver. O sea, hoy se dice fácil si lo vemos en retrospectiva, ok, gané ese festival, pero antes de ganármelo, tú dudas muchísimo. Tú dudas, ¿será que voy a ganarme esto? ¿Será que soy lo suficientemente bueno? Dudas muchísimo y esa duda yo creo que es muy también parte del artista, del creativo. Dudamos muchísimo de nuestro trabajo, de si lo que estamos escribiendo es bueno. Entonces, esa fe ha sido lo que me ha mantenido en el juego. Incluso hoy sigo dudando con una película que estoy buscando impulsar en México. Sigo dudando si de verdad lograré impulsarlo porque es una película de un presupuesto muchísimo mayor que la última que hice. Entonces siempre dudamos sobre nosotros mismos. Eso es algo que nunca se acaba, que hay que combatir. Y eso ha sido la fe, esa certeza, esa seguridad de que no lo estoy haciendo solo, de que hay algo más grande que me está ayudando. En mi caso es Dios, en tu caso no sé qué será, pero es agarrarse de algo más grande porque cuando las cosas no salen como lo esperamos, que me ha pasado, a ti también seguro, a todos los que estamos en la industria del cine nos ha pasado, no es fácil. Entonces todos tenemos que tener una forma de lidiar con los no, con
los aprendizajes con las cagadas, y esa es la mía, y eso es lo que me ha ayudado a perseverar y a no tirar la toalla. Sí, porque obstáculos y caídas vamos a tener muchas. Sin duda esto es un juego de pararte y seguir y pararte y seguir, intentar. Y para mí, dos cosas con las que yo te definiría es uno, siento que eres una persona muy perseverante y cuando te enfocas en algo, de verdad trabajas genuinamente en lograrlo. O sea, día a día, tú no le des nada a nadie, tú no tienes un jefe, tú no tienes que cumplirle horario a nadie, pero tú tienes un compromiso contigo mismo que es absurdo, que no todo el mundo lo tiene, que tú cuando te propones algo, de verdad te lo trazas y te pones tus horarios y te sientas y haces anotaciones en pizarra y te lees el libro 3 veces. Eso no lo hace todo el mundo, que es ese compromiso con uno mismo. Porque generalmente cuando uno tiene una persona arriba, lo hace porque, bueno, hay algo más, hay algo ahí por encima, pero tú no tienes eso y de igual forma eres un tractor, pues. Y eso es increíble y me parece que ese es parte del éxito tuyo. Ahora, volviendo a tu proyecto más reciente, tu película Mi novio Taku, para todos esos jóvenes que algún día les interesa hacer cine en Venezuela y lo ven complicado a nivel de producción, no hay industria, dinero, etcétera, cuéntanos un poco cómo hiciste tú para sacar adelante una película independiente aquí en Venezuela, además no estando como súper insertado en la industria o en el medio, porque al final nosotros somos comunicadores sociales y tenemos ciertos contactos, pero digamos, no somos unas personas que llevan toda una trayectoria enorme en el cine y conocen un montón de gente y tenemos un montón de contactos, sino que de verdad fue un proyecto que salió a pulmón. Entonces, me parece un gran ejemplo para todos esos que están ahí, porque hay muchas películas venezolanas que de repente no voy a decir que la tienen más fácil, pero de repente tienen ciertas ayudas o ya son personas con mucho más conocimiento y saben dónde tocar puerta, etcétera. Pero tú, siendo un estudiante universitario, porque Edio hizo esa película aún estando estudiando, que sí, sus últimos semestres de comunicación social y sacó esa película mientras estudiaba y la rodó mientras estudiaba. Entender cómo hiciste para sacar adelante un proyecto tan grande de manera independiente aquí en Venezuela. Bueno, en cuanto a la a lograr encontrar todo lo que hacía falta para hacerlo, yo creo siempre, obviamente recibí ayuda. Desde que hice Primer Amor y logré esos resultados con ese corto, conocí a quien se convirtió en mi socio, Anderson Acosta, porque él vio los resultados de Primer Amor. Él tiene un rental, él tiene una casa productora y él puso más del 60% de los recursos. Entonces, por eso es que digo que es tan importante que hagas cosas, porque cuando haces cosas, la gente te conoce, te das a conocer y llamas la atención de personas que pueden tener recursos que te hacen falta para tu siguiente proyecto. Anderson apoyó muchísimo. Creo que también tuvimos que ser muy inteligentes, hubo mucho intercambio. Por ejemplo, todos los extras de la película no les podíamos pagar, entonces les ofrecimos una sesión de fotos y un casting básico, que es en el que, bueno, el actor mira la cámara, se pone de perfil, el otro perfil, entonces ofrecimos mucho intercambio a quien no podíamos costear y aceptaron. Entonces hubo trabajo de más, pero se pudo hacer la película sin tener tanto dinero. Entonces es construir, hacer un portafolio, la gente te va a conocer, esa gente te va a ayudar, te vas a asociar con otra gente, hay que moverse, porque cuando te mueves pasan esas cosas. Trabajar de forma inteligente, más que pensando que necesitas dinero para todo. Hay muchas cosas que se pueden, vamos a decirlo así, sacar por intercambios valiosos, donde tú le ofrezcas un valor al extra, al figurante, incluso a los protagonistas. Entonces, pensar mucho qué tienes a tu disposición o con tu trabajo, cómo puedes ayudar a las personas y así puedes sacar adelante tu película. Y eso fue lo que hicimos. Y en cuanto al trabajo, creo que es muy importante buscar qué tiempos tienes libres. Nosotros grabamos entre 2 semestres, en las vacaciones entre 2 semestres, y no tenerle miedo a estar muy full, porque al final, si lo que va a vendernos es nuestro trabajo y no el título, está esa frase que dicen mucho en esta industria, que reel mata título,
pienso que es importante hacer cosas para tener un reel, para que salgas al campo una vez te gradúes con un bagaje, algo que mostrar y no en blanco. Ajá, ahora, si un día resulta que te despiertas en tu cama, en tu cuarto, y estás nuevamente en primer semestre de comunicación social del UCAP, pero con los conocimientos que tienes actualmente, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Cuál sería ese primer paso? El primer paso que haría es no pensar que va a ser la UCAP quien me va a dar la educación que necesito para aprender lo necesario para hacer cine. Sería, que lo fui, pero sería incluso aún más autodidacta. Buscaría cursos, buscaría leer sobre escritura y dirección de cine y producción. No me conformaría solo con lo que me dicen en la UCAP, aunque la concentración sea de guionismo y producción audiovisual. Siempre buscaría ser autodidacta, porque ahí además en esos cursos conoces otros profesionales con los que te puedes enlazar y hacer proyectos. Buscaría pasantías, buscaría moverme, buscaría yo complementar lo que aprendo en la universidad con recursos propios, con experiencia. Eso es lo que buscaría desde el principio, sin duda alguna. Jamás me quedaría solo haciendo lo que me dan en la universidad para aprender a hacer cortometrajes, películas, series, etc. Sí, creo que ese es excelente consejo. No se queden solo con lo que estudian en la universidad o lo que estudian en la carrera que estén haciendo, sino que complementen siempre sus estudios. Porque además hay que entender que hoy en día hay demasiada competencia, hay demasiada gente y hay demasiado acceso a la información. Entonces, si queremos destacar, si queremos ser los mejores, tenemos que estar constantemente haciendo lo que no hace la mayoría. La mayoría simplemente piensa que cuando leen su título ya son directores de cine o ya son productores audiovisuales, y la verdad es que no. Y si pueden complementar sus estudios con experiencia laboral, pasantías, haciendo un proyecto propio como nosotros hacíamos nuestros propios cortometrajes, llamar a un artista y regalarle un videoclip, háganlo porque esa experiencia vale muchísimo. Y bueno, la pregunta final, antes de pasar a las preguntas flash, que ahorita les explico nuevamente cuál es la dinámica, no sé si lo expliqué al principio, es: ¿qué consejo le darías a esos jóvenes venezolanos o esos chamos que quieren hacer cine en Venezuela? Sí, yo creo que a mí lo que más me ha funcionado, sobre todo en el tema del cine, porque es distinto a la producción audiovisual corporativa, que es hacer comerciales, a la realización de videoclips, se parece un poco más porque el tema creativo está más presente, pero es que te enfoques al 100% en perseguir el cine, porque ¿qué pasa? Yo creo que el cine es una carrera que exige compromiso, entonces si estás pendiente de las criptomonedas, si estás pendiente del negocio que estás abriendo allá con un pana, si estás pendiente de 2 cosas, 3, 4, 5 cosas más, te vas a desviar. Es una carrera que requiere dedicación, enfoque, y si no tienes cómo pagar las cuentas, por ejemplo, que lo que sea que hagas sea algo que alimente esa meta. Trabajar en Nugget Films, por ejemplo. Buscar un trabajo que te dé habilidades que te ayuden en tu carrera como cineasta y que te traigan incluso contactos para tu carrera como cineasta. En una productora que no solo haga cortos, sino que también haga otro tipo de producciones. Eso, cuando lo necesitas, si ya no vives con tus padres porque, bueno, estás pagando tu propia carrera, sé que puede ser difícil, al principio es cuando es más difícil, pero en la medida de que vas avanzando las cosas se hacen más fáciles, te comienza a apoyar más gente comienza a creer en ti. El principio es cuando es más difícil, pero por eso es que hay que estar enfocados, porque si no te enfocas al principio y no te buscas hacer un nombre, se va a tardar muchísimo más en llegar ese ponerse más fácil, ¿no? Ese hacerte un nombre. Entonces, mucho enfoque, eso fue lo que me funcionó a mí. Quemar todos los barcos que no fuesen el cine, dejar de mirar para los lados y enfocarme al 100% en lo que estaba haciendo, tomármelo en serio. Y eso es lo que me ha traído resultados, gracias a Dios. Sí, y básicamente, como dice Edio, en resumen, si se te dificulta porque es una carrera complicada y más bien uno tiene que poner dinero muchas veces para sacar esos primeros proyectos adelante, es
Rodéate de gente que te apoye, gente buena, gente que también tenga esos mismos valores y esa misma visión. Y lo que trabajes, trata de que alimente eso y que te haga mejor cineasta el día de mañana. Es decir, trabaja en el medio audiovisual, ve a hacer unas fotos, haz un videoclip, rodéate de unos panes de la universidad que están haciendo un proyecto. Trata de hacer ese tipo de cosas para que siempre estés nutriendo eso en lo que te quieres convertir el día de mañana. Exacto. Bueno, llegamos a la parte final donde haremos 10 preguntas más, pero aquí son preguntas flash. O sea, la idea es que Edio responda estas preguntas con lo primero que se le venga a la mente para pasar a la siguiente, una detrás de otra. ¿Ok? ¿Estás listo? Wow, no lo sé. Vamos. Ok. Primero, película favorita. Kimi no Nawa, Your Name. ¿Crees que la IA nos suplante en algún momento? Nos va a complementar, no a suplantar. ¿Prefieres esféricas o anamórficas? Anamórficas. ¿Editar en PC o en Mac? Mac. Si tuvieras que codirigir tu siguiente película con un director, ¿a cuál escogerías? Juan Diego Unzueta. Duro. Peor error que has cometido en un rodaje. No pensar en cuánto cuesta la comida. Si tuvieras que escoger otro rol que no fuera dirección, ¿cuál sería? Escritor. ¿Qué es lo peor que has comido en un rodaje? No lo recuerdo. ¿Dirigirías un musical? Sí. ¿Y mejor casa productora? Nugget Films. Okay. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y más que gustado, que les haya aportado esta conversación con ellos. En realidad creo que salieron cositas bien interesantes de esta conversación. La idea es que con los invitados que vayamos trayendo podamos nutrirlos muchísimo, que aprendan de sus experiencias y de sus errores para que ustedes no los tengan que cometer. Y bueno, esa es una de las ideas. Eddie ahorita está haciendo cosas increíbles, está en México, no sé si lo dije, está haciendo unos proyectos por allá, actualmente está trabajando como guionista. Y bueno, desde aquí, desde Nugget Films, te deseamos el mayor éxito. Sabes que cuentas con nosotros para lo que sea. Y para mí, Pan, es un honor que hayamos abierto este podcast o esta nueva iniciativa de mi canal contigo. Para mí ¿Quién también. mejor que tú? Para mí también lo es, Juan.